Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Bueno, primero buenas tardes con todos y todas quienes nos están acompañando el día de hoy a esta actividad. Tengan una cordial bienvenida a este espacio. La charla de hoy es una actividad que forma parte del ciclo Ecologías Sonoras Latinoamericanas, que es un ciclo que hemos venido llevando a cabo desde hace un mes, desde el mes de abril. Y en esta ocasión, para iniciar las actividades del mes de mayo, va a estar a cargo de la charla de hoy Marco Valdivia, a quien se los voy a presentar en unos momentos. Quería también agradecer mucho a quienes veo acá, que nos han venido acompañando en las demás actividades desde el inicio del ciclo, ¿no? Eh, Sumándose a los talleres, a las charlas que hemos tenido anteriormente. Y también quería agradecerle mucho a Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Honduras, quienes bueno, son los que dan su respaldo, organización y colaboración a esta actividad y a todas las demás actividades del ciclo, ¿no? Bueno, para quienes se suman recién a esta actividad, quería mencionarles que la idea de lo que hemos realizado durante este mes en el ciclo ha sido generar algunas actividades y abrir algunos espacios para compartir y dialogar sobre diversas dimensiones, tanto estéticas, políticas o ecológicas, con relación a las prácticas artísticas que abordan la relación entre la tecnología y lo sonoro, ¿no? Y siendo muchas de estas prácticas de sitio específico o prácticas situadas, y que se realizan o han sido realizadas en algunas ciudades y países de América Latina, ¿no? En ese sentido también quería como traer de vuelta esto que hablamos al principio del ciclo, que el interés que tenemos también es abordar las prácticas, las diversas prácticas que se generan acá a partir del uso crítico de la tecnología, ¿no? Y pensar que los distintos saberes y conocimientos que también se comienzan a dialogar, pues los pensamos como tan válidos como los conocimientos científicos, digámoslo así. O sea, como eh, hay una exploración basada en una unión de diversos saberes y conocimientos, y esa exploración que utiliza la tecnología, pues la enmarcamos en la idea de las tecnologías audibles, ¿no? Para iniciar la charla de hoy, quiero presentarles a Marco Valdivia, quien nos acompaña acá. Eh, sobre Marco, ¿no? Él cree en la tecnología y su apropiación como herramienta para el desarrollo de las personas de manera individual y sobre todo común y colectiva. La enfoca en la práctica sonora y audiovisual y en la comunicación e intercambio de saberes y experiencias sobre estos mismos temas. Desde esta perspectiva, ha mediado espacios formativos, compartido charlas y presentado conciertos y obras en distintos festivales, encuentros, ciclos y otros espacios especializados en Abya Yala y otros territorios. Desde el 2006 desarrolla su trabajo desde Asimetría, plataforma transdisciplinar abierta enfocada en investigar, realizar, transferir y compartir diversas formas de creación basadas en el uso, apropiación y desarrollo libre de tecnologías aplicadas a la música contemporánea, experimental, la escucha y el audiovisual. Esto a través de proyectos como Pum Pum Yachkan, el Festival Asimetría, el Festival Transpixel y el Reudo, que es el encuentro de ruido, y así como otros eventos, ¿no? Bueno, Marco, te agradezco muchísimo, te agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación, acompañarnos hoy, y te cedo la palabra para que puedas empezar con la charla. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, creo, para la mayoría. También agradezco mucho la confianza. Primero agradezco ese espacio, el espacio que está convocando Latinoamérica en este ciclo que creo que funciona como una oportunidad muy importante y muy interesante de conocer experiencias y saberes desde las personas que han sido convocadas aquí. Agradezco mucho a la confianza que han tenido en proponerme para este espacio, y también la confianza de quienes están ahora conectadas aquí en este espacio
para charlar, para intercambiar un ratito. El plan es, pues, como había comentado Ángel, que bueno, yo trabajo desde hace algunos años en esta plataforma llamada Sintría, y desde ahí ha sido siempre un interés constante conocer cómo se desarrolla la práctica, diríamos, sonora en la Yala, y sobre todo estar cerca a las motivaciones que conducen a que éste exista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que quiero compartirles hoy día es un poco, está basado en estos compartires, en estas experiencias, conociendo otros colectivos, organizaciones y personas en estos territorios, y principalmente desde el sentir. Eh, bueno, voy desarrollándolo a lo largo porque, bueno, considero que la escucha es atravesada por muchos temas. Es naturalmente algo multi y transdisciplinar que se enfoca desde muchas posibilidades, y hay muchos caminos que muchas personas han recorrido muy distintos para llegar a este presente sonoro, como se llamó, o sea, ese concepto en el que se menciona para esta charla, y que es simplemente una forma de cómo este concepto de escucha funciona hoy para, para algunas personas al menos, o, o para algunos grupos que lo estudian y lo viven aquí en América o Latinoamérica. Entonces, solamente revisar como algunos conceptos, algunas ideas rápidamente referente a este tema amplio de la escucha. Si desean, pueden dejar preguntas o comentarios en el chat mientras, y los podemos ir resolviendo a medida de que vayamos conversando, y también, si no, al final habrá un espacio para conversar de voz. Entonces, la escucha es un sentido, digamos, es una posibilidad que tenemos de percibir el contexto en el que existimos, ¿no? Tiene bastantes características muy interesantes que nos contribuyen a conocer este fenómeno, a conocer este suceso, y sobre todo a ir, diríamos, apropiándonos de él. Esta palabra apropiar la voy a dejar no como algo definitivo, como algo que sugiere este proceso, ¿ok? Pero comenzaremos diciendo que la escucha consiste principalmente en percibir las vibraciones que vienen del aire, ¿no? Se supone que las vibraciones audibles pueden transferirse por muchos fluidos, pero principalmente nosotras, como especie humana, hemos evolucionado para escucharlas desde el aire, ¿no? Sin embargo, también el agua puede transferir ondas sonoras y algunos otros fluidos, ¿no? En el caso nuestro, nuevamente como especie humana, tenemos este sentido de la escucha muy vinculado biológicamente al tacto. El tacto también tiene la capacidad de percibir vibraciones, solo que de alguna forma complementaria. eh, las vibraciones que capta el tacto son, digamos, en otras frecuencias que la escucha ya no capta, y viceversa, es como una especie de complemento de alguna manera. Otra característica es que es un sentido prenatal, diríamos, porque es un sentido que ya está presente, o que, bueno, más que está presente, que nos sirve para conocer el contexto incluso antes de haber, entre comillas, nacido, ¿no? Cuando estamos en el lecho materno, pues obviamente no podemos ver más allá de ese espacio, o tal vez podemos percibir luz, yo qué sé, pero entiendo que al menos hasta los 6 meses de nacidos, nacidas, los ojos recién empiezan a captar, digamos, la realidad tal cual. Entonces, previamente a eso, la escucha es nuestra principal conexión con la realidad, ¿no? Entendemos el mundo a través de reconocer las voces de las personas adultas con las que vamos creciendo en este momento vulnerable de nuestra vida, y aún antes de nacer podemos ya percibir o aprender del entorno sonoro
a través de este sentido que ya está activo desde ese primario momento. Y bueno, es como la primera forma con la que nos vinculamos a la realidad, digamos. Normalmente el sentido de la escucha, que podría, o sea, la escucha humana, la nuestra, la normal, diríamos, que nos permite registrar frecuencias desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, que es un espectro auditivo bastante amplio, se va recortando a medida que nuestra vida se va desarrollando. Es decir, entre más adultas somos, nuestro rango auditivo se va sesgando por una especie de gasto, ¿no? Pero ahí tenemos esta cualidad en el principio de nuestra vida, ¿no? Esto podría explicar, entre otras cosas, o contribuiría a explicar por qué entre más pequeñas somos, es más sencillo aprender idiomas y a partir de la escucha, ¿no? Eso también es un punto importante en escucha, porque diferencia o propone de alguna forma una diferencia entre culturas que podrían ser visuales, como Occidente, como la cultura en la que nos hemos educado la mayoría tal vez, que consiste en ver, ¿no? Tenemos en los idiomas indoeuropeos o latinos, de donde deriva el español, el inglés, no sé, el portugués, como una enorme cantidad de palabras para describir cosas visuales, pero se van sesgando las palabras para describir cosas audibles y mucho menos para describir cosas que podamos oler o percibir por el gusto o por el olfato, ¿no? Es una cultura mucho más visual. Inclusive hay una frase que tal vez han escuchado que es muy común, eso de ver para creer, o, o ideas similares, ¿no? Esto en comparación o en, en visión, digamos, en conjunto con otras culturas que podrían ser más sonoras, como por ejemplo las culturas andinas, que han tenido un proceso de escritura mucho más reciente, diríamos, en comparación a estas lenguas latinas nuevamente, desde la perspectiva occidental, ¿no? Desde como los occidentales entendemos la escritura, y ha hecho que su transmisión sea más oral, ¿no? Más verbal. Entonces hay otro tipo de relación con la escucha en referencia a la nuestra, que cuando principalmente aprendemos sobre nuevas cosas o aprendemos nuevos idiomas, vamos a conectar con esta nueva realidad a través de los ojos, ¿no? A través de aprender a reconocer sus palabras. A diferencia de lenguas como el quechua, como el aymara, de lenguas amazónicas, que se transmiten oralmente y que también corresponden a otro espacio vital también importante a resaltar, creo, ¿no? Si alguna vez han estado en la selva, en la Amazonía o en algún tipo de bosque de alta densidad vegetal, han podido comprobar tal vez que la escucha resulta ser una herramienta mucho más vital que la vista, ¿no? Porque estamos casi frente a muros verdes y hay la vida o los posibles peligros o los posibles beneficios muchas veces se corresponden a características acústicas y esto podría responder a la posibilidad de algunas culturas más sonoras. Esto sin representar ningún tipo de teorías oficiales de ningún tipo, ¿no? Solamente como una percepción, una experiencia de diferencias en estas formas de ser, ¿no? También hay una característica, bueno, hay algunas características que he ido soltando como para intentar definir la escucha a grandes rasgos y desde muchas experiencias, para no caer un poco en el sesgo de tener un único concepto, entre comillas, válido. Entonces, eh, más o menos desde esta posición, quería invitarles a entender desde una perspectiva biológica cómo es que funciona la escucha, ¿no? Esto es interesante también porque también nos contribuye a entender las tecnologías que hoy nos permiten escuchar. Y bueno, una característica también fundamental o interesante de la escucha es que se corresponde con que generalmente quienes escuchamos
somos seres activos de producir sonido, ¿no? Está correspondido. Recibimos y damos sonido, digamos, ¿no? No sé si hubo una especie de huevo y gallina que fue primero, ¿no? Si escuchamos primero, o mejor dicho, si fuimos conscientes de que escuchábamos o si fuimos conscientes de que producíamos por generar sonido. Pero es algo como que está como muy, ¿cómo decir?, vinculado, emparejado, complementado, ¿no? Entonces, vamos a un poco ver cómo funciona la escucha. Voy a compartir la pantalla. Ok, ahí está un modelo muy conocido tal vez del oído humano, ¿no? El oído pues tiene principalmente tres partes que podríamos decir que avanzan en especialización de la tarea, ¿no? El oído externo, que está principalmente formado por la oreja o el pabellón auditivo, que funciona como una antena, ¿no? Que funciona como una especie de cono que va a contribuir en conducir de mejor manera las vibraciones que el oído puede tomar del aire, un oído interno que está principalmente, o bueno, como que estas ondas que entran por el oído externo se reciben en un pequeño órgano llamado tímpano, que es una membrana muy sensible a estas vibraciones y que básicamente vibra de la misma manera que las ondas que va recibiendo. Y esta vibración que ya es, digamos, parte de nuestro cuerpo, se transfiere a esta cadena de huesecillos pequeños, que son el martillo, el yunque y el estribo, que generan una vibración aún mucho más específica y diríamos mucho más pequeña, que se transmite ya al nervio auditivo, ¿no? Que está igual compuesto por otro grupo de nervios más, que es lo que convierte, diríamos, un fenómeno físico, como es una vibración del aire, a un fenómeno eléctrico, que está convirtiéndolo en impulsos nerviosos, ¿no? Que luego van a nuestro cerebro. Algo interesante aquí es que esta primera parte del oír es como el primer paso del proceso de escucha, porque entenderíamos que la escucha incluye adicionalmente una especie de respuesta nuestra a este estímulo sonoro, ¿no? Durante nuestra vida vamos teniendo un proceso de aprendizaje continuo y vamos recopilando experiencias que nos van pues generando casi una única forma de vivir o una forma de vivir muy peculiar, muy propia, que responde mentalmente o a través del pensamiento a estos estímulos sonoros. Quiere decir que, no sé, si yo escuchara ahorita un grito de una gaviota, podría, en base a mi experiencia, tener temor tal vez, ¿no? Porque no me gustan las aves, o en base a mi experiencia podría retroceder a un momento en que pasé por el mar o pasé por una laguna andina y escuché las gaviotas, ¿no? Entonces, en base a esas experiencias, hay una respuesta mental a este estímulo sonoro y podríamos decir que en este momento es donde se produce la escucha, donde hay una especie de respuesta a esta realidad. En Internet, en YouTube, hay muchos espacios donde podemos conseguir o ver videos educativos, diríamos, de mucha capacidad didáctica sobre el tema de la escucha. Les voy a compartir aquí en el correo, en el chat, perdón, algunos enlaces como para que los puedan ir viendo después. Y no sé cómo hacer aparecer el correo, el chat, si estoy compartiendo. Bueno, si no, se los pongo al final. No sé, algo aquí en esta compu hizo desaparecer. Bueno, minimizó mucho la ventana del Zoom. Creo que tienes que hacer el mouse hacia arriba o hacer clic en la parte superior. Donde dice, genial, sí.
pero no aparece el chat. Bueno, nada, en un momento que recupere la forma anterior del Zoom, se los puedo poner de golpe. Después, ya también es interesante, como les decía, en complemento a esta capacidad auditiva, reconocer cómo es que nosotros como seres escuchantes también podemos ser seres sonoros, ¿no? Bueno, tal vez la primera cualidad que descubrimos para, ya sí, acá aparece el chat, perdón, que me sale. Lo voy a poner de una vez. Este es un video bastante sencillo, pero bastante didáctico de cómo funciona la escucha humana a partir de esta cuestión biológica, diríamos. Y acá hay otro video que es bastante interesante de cómo se produce la vocalización. Pero bueno, iba mencionando de que tenemos estas dos cualidades complementarias, digamos, uno de poder escuchar y la otra de poder emitir sonidos. Posiblemente los sonidos más primitivos que hemos podido como especie producir se referían a las percusiones, ¿no? Es fácil percutir nuestro cuerpo y generar algún tipo de sonido. Pero, claro, muy dependiendo de la anatomía, muy dependiendo de la fuerza con la que percutimos, dependiendo de muchos factores físicos, diríamos, podríamos generar una posibilidad mediana de sonidos, tal vez en su cenit con las palmas, ¿no? Que son las que nos permiten tener mayor diversidad sonora, digamos, ¿no? Redondeando las palmas podemos tener como palmazos más graves y estirándolas palmazos más agudos. Pero en algún momento, como especie y en base a una necesidad social posiblemente, comenzamos a explorar nuestra voz y nuestra voz, tanto desde una evolución cultural como desde una evolución biológica, física, se convirtió o nos dio la posibilidad de ser un instrumento de una enorme diversidad sonora, ¿no? Y este proceso se hace en base también a un muy complejo proceso físico que incluye una serie de órganos, una serie de músculos, perdón, y cartílagos que mueven o controlan estas dos lengüetitas que están acá al medio, que se llaman las cuerdas vocales, y que comienzan a vibrar a gran velocidad para generar sonidos que luego son amplificados por la laringe y luego por la boca para ser emitidos, ¿no? Los dos procesos tienen en común que el proceso de la escucha o el proceso del oír convierte ondas físicas del aire vibrando en estímulos eléctricos que se convierten en una idea en nuestro cerebro, porque al final el reconocer un ave, el reconocer el viento o el escuchar un instrumento que jamás habíamos escuchado en nuestra vida, son ideas que se van componiendo en el cerebro a partir de este estímulo físico. Y en el caso de la posibilidad de la voz, es casi el proceso invertido, ¿no? Es la capacidad que tiene el cuerpo de convertir estímulos nerviosos, que son mis pensamientos, cuando quiero decir hola, en un grupo de vibraciones que hacen que mi boca emita un sonido que las personas socialmente representan o pueden interpretar como hola, ¿no? Estas dos funciones humanas son muy interesantes desde ahorita a entender porque son los dos principios en los que las mismas personas nos inspiramos para desarrollar tal vez dos de las herramientas más revolucionarias en cuanto al sonido. El primero, que está chiquitín aquí, es un parlante, ¿no? Un parlante es una tecnología súper básica, es una forma de electrónica bastante básica o primitiva, diríamos, pero que así como las grandes especies naturales o sea, han evolucionado y han llegado a una especie de perfección en su forma,
y no han requerido evolucionar nunca más, ¿no? La, las bocinas o los parlantes son una tecnología que tiene mucho más de 100 años y que hoy sigue estando completamente actual, ¿no? No es una tecnología antigua o más que antigua no es una tecnología desfasada, porque antigua lo es. Y lo que hace es inspirarse en las cuerdas vocales, ¿no? Los parlantes son como nuestras laringes, ¿no? Pero la forma en que consigue esta vibración, porque también consiste en transformar ondas eléctricas, que en este caso no son nerviosas, sino son electricidad pura, digamos, en una vibración que luego es audible, ¿no? Utiliza una pequeña bobina que genera un campo magnético que genera vibraciones muy pequeñas que se transmiten a este cono de cartón, que sería nuestro espacio de resonancia, así como nuestra laringe, y este cono convierte o sea, mueve el aire, transmite estas ondas físicas al aire, lo que nos permite escuchar. Y su tecnología complementaria, diríamos, sería el micrófono, ¿no? Que el micrófono son como orejas, ¿no? No, también está basado en esto. Generalmente los micrófonos no tienen un pabellón auditivo, pero sí suelen tener una especie de malla que protege del viento este micrófono, ¿no? Para que el aire o la fuerza del aire no sea captado como sonido, sino las vibraciones que este aire trae. Utiliza de la misma manera como una especie de tímpano, ¿no? Que recibe estas vibraciones y que las transmite a este imán y una bobina, que es lo mismo que tiene un parlante, pero para que ésta los convierta en impulsos eléctricos que ya se transmiten, digamos, a, a una computadora o algo central que lo va a procesar. Entonces, desde esta perspectiva, el micrófono y el parlante son exactamente la misma tecnología, pero inverso, ¿no? En el sentido inverso. Igual, ya en la posterior fabricación o producción de estas tecnologías, existen especializaciones, lo que permite que haya micrófonos que funcionen como micrófonos mucho más que como parlantes y viceversa, ¿no? Sin embargo, cualquiera de esas dos tecnologías podría darnos ambos resultados. Y esto es como el intermedio o el equilibrio que se encontró buscando replicar tanto la laringe y las cuerdas vocales como los oídos, ¿no? Y bueno, ahí hay unos parlantes como especializados y aquí, bueno, un amplificador que permite eh, aumentar las señales eléctricas que llegan. Entonces, aquí también bueno, les compartí ahí como sobre escucha y sobre cuerdas vocales y acá hay un video bastante interesante de cómo precisamente funciona el micrófono y el altavoz o el micrófono parlante. Ah, bueno, vamos a compartirlo con el nombre completo. Y conocer o más o menos ubicarnos dentro de esas tecnologías son las que precisamente nos podrían contribuir en explorar desde una perspectiva, diríamos, más consciente, lo relativo a cómo funciona la escucha o cómo podemos proponer que la escucha funcione hoy y cómo podemos proponer también la creación sonora, porque ambas cosas son como complementarias, ¿no? Y podría aquí considerar algunas como características que a grandes rasgos representan o ayudan a entender lo que nuevamente llamábamos el presente sonoro, ¿no? Cómo escuchamos hoy. Entonces, el primer punto relevante es la electrónica, ¿no? Este tipo de tecnologías como los parlantes y los micrófonos al día de hoy son completamente cotidianas en nuestras vidas, o al menos en una vida promedio urbana, ¿no?
escuchamos de audífonos y de parlantes, tal vez tanto como escuchamos de la realidad al mismo tiempo, ¿no? Lo que implica de que nuestra posibilidad sonora esté muy, muy, muy extendida en comparación a las posibilidades de escucha que tenían nuestras abuelas o bisabuelas hace 80, 90 años, ¿no? Eso ya creo que propone un tiempo muy particular hoy, a partir de la electrónica. Y también, como volviendo a esta imagen que está compartida, surge lo interesante, lo importante y lo posible que es entender hoy día electrónica cuando nos interesa entender también un poco cómo funciona la escucha hoy, ¿no? La electrónica también se ha vuelto una posibilidad muy a la mano precisamente por otra característica de la escucha contemporánea, desde esta experiencia que es la industria, ¿no? Existe un mercado, existe una posibilidad industrial, comercial, que nos permite tener en una ciudad promedio nuevamente el acceso a componentes electrónicos, a cables, a circuitos integrados, a resistencias, a condensadores, a una enorme cantidad de componentes que encima tienen un costo muy accesible y que se complementan con una tercera característica de este presente sonoro, que es Internet, ¿no? Se complementan porque tenemos a la mano muchísimos esquemáticos, muchísimos planos, muchísimos tutoriales de cómo desarrollar o cómo entender, para comenzar, un parlante y un micrófono, y cómo nosotros podemos comenzar a intervenir estas tecnologías para generar, para ampliar las posibilidades creativas y tener otras formas de escucha o de creación sonora, ¿no? Es esto como una especie de diagnóstico de cómo podríamos estar viviendo estos fenómenos ahora. Entonces, vamos a ver aquí algunas experiencias cercanas a precisamente la intervención o el desarrollo de estas tecnologías relativas a la escucha. Y vamos a hablar un poco de un micrófono que es muy fácil de construir, que se llama micrófono de contacto o micrófono piezoeléctrico. Acá hay un pequeño video también. Creo que esto lo podríamos ver un ratito y como una forma de entender cómo funciona esto. Así que voy a descompartir y volver a compartir. Ya, pero vamos. Okay. Me comentan por favor si se escucha. Vamos a hablar del micrófono de ¿Sí se escucha? Ya, genial. Sí. contacto o pickup. A diferencia de los micrófonos que hemos estudiado, este de aquí solamente capta las vibraciones de los cuerpos. Es decir, que no capta las vibraciones de la onda sonora por el aire. De hecho, aquí lo vamos a ver, que si yo hablo enfrente de él, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no es suficiente la vibración del aire para que los cuarzos que lleva se compriman y generen ondas eléctricas. De hecho, concretamente, este micrófono es un micrófono piezoeléctrico basado en la deformación de los cristales de cuarzo. Cuando yo ejerzo presión sobre la membrana, ahí lo vemos, produce una electricidad proporcional a esta deformación que sufre los cuarzos. Como vemos, solamente tiene fuerza suficiente para generar presión, generar electricidad cuando yo toco la membrana, a diferencia de los que hemos visto de bobina móvil, cuyo diafragma que teníamos aquí dentro era muy finito, era como un plástico muy fino que enseguida vibraba con la onda sonora. Para demostrar su funcionamiento, vamos a conectarlo a una superficie de un cuerpo. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en el cuerpo de las guitarras, para amplificar las guitarras acústicas. Y vamos a hacerlo aquí con una cajita que tenemos de música, de madera.
y vamos a ver cómo amplifica su señal. Ahí lo vemos en la mesa, cómo entra ya señal. Pero cuando lo retiro un poco, vemos que ya no capta nada. Vemos en el indicador de nivel de la mesa que ya no entra señal, y hasta que no tocamos el cuerpo, la madera, no hay transmisión eléctrica. ¿Vale? Bueno, eso como una referencia. Aquí, bueno, tenía un piezo eléctrico. Igual era bacán poder ver en este video un poco más explicado cómo funciona. Un material piezoeléctrico es en sí un tipo de material que al ser tocado, al ser solamente impactado con el tacto, genera un movimiento de electrones, por lo tanto genera corriente. Y hay una lógica muy interesante también en esto de la electrónica, que es un aprendizaje tal vez bastante simplista, pero considero bastante útil, que generar sonido a partir de electrónica consiste simplemente en mandar cualquier corriente que se les ocurra a un parlante, ¿no? El parlante es el ente principal. Esta capacidad de convertir electricidad en vibración en el aire es lo que permite que cualquier señal eléctrica se vuelva sonido. Y en este caso, ese empuje de los electrones a partir de este micrófono de contacto que lleva luego esta corriente eléctrica por un cable hasta un parlante, genera sonido. El ejemplo que estaba ahí era no tan especial porque en sí permitía escuchar algo que igual escuchamos, ¿no? Tal vez contribuye en el registro. No es nada muy distinto a un micrófono tradicional. Pero, por ejemplo, un buen uso o un uso interesante de los piezoeléctricos es incrustarlos en algunos árboles que son muy altos y estos árboles que a veces el viento mueve y chillan, ¿no? Ese chillar, si bien lo puedes grabar con un micrófono de aire, seguro va a estar además con el sonido de las hojas, además va a estar con el sonido del viento, tal vez un canto, ¿no? Pero, por ejemplo, incrustando este piezoeléctrico en la madera, en alguna grieta de la madera, permite que este chillido se grabe aislado, ¿no? Porque el piezoeléctrico no va a grabar ni los cantos, ni el viento, ni nada de eso, pero sí va a hacer sonar la vibración dentro del árbol, que es este chillido, ¿no? Otro uso interesante es, digamos, hacer caminar bichos encima no sé, clavar en la tierra del jardín el piezo eléctrico, y cuando una mariquita, una cucaracha, algo pasa encima de ella, va a dejar un rastro sonoro que luego a través de esto que habíamos visto, ese amplificador, podríamos captar como sus pisadas, ¿no? Cosa que sería muy difícil inclusive hacer con un micrófono de aire más convencional o aún más especializado, ¿no? Otra posibilidad interesante que está aquí es la de los hidrófonos. El hidrófono, bueno, es un micrófono especializado que tiene la posibilidad de escuchar a través del agua, ¿no? O sea, así como decía, los micrófonos de aire están especializados en captar las ondas sonoras que vienen del viento, el hidrófono lo tiene que viene del agua. Pero también hay un hack muy interesante, y volviendo a lo de los piezoeléctricos, porque estos piezoeléctricos que les había aquí compartido son materiales muy sencillos de encontrar, son muy baratos de encontrar, y inclusive son muy sencillos de reciclar, porque son comunes en algunos juguetes, porque recuerden que todo parlante es un micrófono y todo micrófono es un parlante. Entonces, estos piezoeléctricos son usados muchos como parlantes de juguetes, ¿no? Hay muchos juguetes donde vamos a encontrar esto, y, por ejemplo, básico en las tarjetas musicales, esas comunes para el Día de la Madre o para Navidad, que suenan teniendo un circuito muy pequeño y que no tienen espacio para
parlante, utilizan un piezoeléctrico, ¿no? Entonces, ahí es fácil de reciclar, diríamos, y haciendo que este piezoeléctrico, que tiene los circuitos expuestos, no sé si logra ver ahí, espero que sí, se aíslen, como en este caso, hacemos que este piezoeléctrico tenga la capacidad de ser sumergido. Y al ser sumergido, y el agua siendo un fluido mucho más denso que el viento o que el aire, facilita que todo lo que se mueve en el agua se transfiera aquí como sonido, ¿no? Aquí hay un video que encontré, que también les voy a compartir, que, bueno, en verdad revisa un hidrófono, digamos, ¿cómo decirlo?, de mercado, ¿no? O sea, de un micrófono que legalmente, o sea, que es una tienda, ¿no? O sea, ha sido fabricado mercadotécnicamente, pero nos va a permitir ver un poco cómo funciona o sea, qué tipo de sonidos capta, ¿no? A ver, acá el Bueno, análisis ¿qué está es bien pasando, Guri? Hoy le largo. tenemos... Vamos a ir como a esta parte, que es donde hacen el registro de pruebas. Ahí se escucha mucho más. Entonces, es interesante como herramienta para poder captar el agua y tal vez en una comparativa de diversas fuentes de agua podríamos encontrar que hay pues sonoridades que nos pueden demostrar el estado del agua, el nivel de minerales del agua, ¿no? Es una nueva capa a explorar y una nueva capa que nos puede aproximar a otras características del agua, ¿no? Más allá de las que como conocemos. Y como les mencionaba en pues es algo muy, muy sencillo de hacer de manera doméstica. En el taller que iniciamos mañana vamos a explorar con más calma esto, con la finalidad de que podamos construirlos en casa cada quien. Ahora, bueno, adicionalmente de esto, por ejemplo, a pesar de además de este material piezoeléctrico, existen muchos materiales piezoeléctricos. No tengo ahorita una forma de mostrarles, pero he visto muchos ejemplos con cuarzo. Los cuarzos son muy fáciles de conseguir en zonas volcánicas, o sea, en la mitad de Sudamérica. Tal vez si salimos un poco al campo, vamos a encontrar con mucha facilidad cuarzos en lugares que estén cerca a volcanes o a zonas tectónicas, a fallas o cosas así. Y aquí encontré un video que mostraba cómo hacer cristal y que tenga la capacidad piezoeléctrica, ¿no? Para ser utilizado de manera similar a como les comento el cuarzo. También había aquí un experimento para hacer otras formas de parlantes, pues porque si bien existen estas tres características, digamos, que eran el imán, la bobina y este cartón, que es el que vibra, digamos, hay muchas personas que han explorado en reemplazar este cartón por otros materiales. Aquí también había un pequeño video que les quería compartir sobre precisamente el encuentro Reudo, donde se hizo una pequeña instalación que utilizaba otros materiales como cartón vibrante, digamos, y que permitía otros resultados distintos, ¿no? A ver. Los materiales que había en el museo y construimos la pieza que está acá atrás,
que básicamente utiliza esos materiales como membranas, como resonadores, con el uso de unos transductores especiales, para emitir los sonidos que capturamos durante la experiencia de registro. Y de alguna manera, o sea, no de alguna manera, sino que aquí están los registros, hay 6 objetos en el fondo, porque se hicieron 6 registros, hubieron 6 personas que hicieron registro. Entonces cada persona tiene un objeto asociado. Y de alguna manera este montaje, que son las piezas que están ahí flotando, como una metáfora de la ciudad. Bueno, ese registro que es bastante antiguo también, está Fernando Godoy contándonos sobre esta instalación que se hizo, que lo hizo junto con Drigo, que son del equipo de Sonami, y les estuvieron en esa época en Arequipa, aquí en Perú. Entonces, esas patas, bueno, esos plásticos amarillos que se ven flotando, son patas de mesa que hacen las veces del cartón del parlante, ¿no? Es como, no tengo ningún parlante a la mano ahorita, pero es como cuando agarramos un parlante hay un cartoncito, o si los parlantes son muy pequeños hay una especie de plástico brillante que es el que hace esta función. En este caso, las patas de mesa, también había un sofá, había un vidrio, habían bastantes otras superficies haciendo de material vibrante, y tenía otro tipo de resultados, ¿no? Porque pues algunos transmitían mejor agudos, otros transmitían mejor graves, unos hacían perder la resolución, diríamos, de la escucha, pero en todos los casos aportaban una diversidad a la experiencia, ¿no? Permitían otro tipo de posibilidades. Y bueno, ya como para entrar a una tercera parte de esta charla, o una parte, digamos, complementaria que también caracteriza, como les decía, la escucha del presente, es precisamente la forma en que Internet está instalada en nuestra vida, ¿no? También está extremadamente cotidianizada y nos permite escuchar hoy día, gracias a estas tecnologías que hemos mencionado, y gracias a la tecnología de Internet en sí, realidades sonoras que están muy, muy lejos territorialmente de la nuestra, ¿no? Y una posibilidad que recomendaba aquí tener en cuenta era el hecho de los mapas sonoros, ¿no? Que son proyectos que tienen como intención hacer una especie de archivo o un registro de experiencias sonoras territoriales o no, y que puedan ser eh, presenciadas o percibidas por personas en otros territorios, en otras realidades, ¿no? En muchos casos se hace como una forma de conservación, porque es esta realidad sonora que hace 80 años era radicalmente diferente a la de hoy. Aún hoy esta está, digamos, en peligro de extinguirse, de ya no ser posible y ser reemplazada posteriormente por alguna que definitivamente aún no se nos ocurre. Entonces, para explorar algunos, vamos a explorar algunos mapas sonoros, digamos, que podría comentarles de manera destacada. Primero les comparto una revista que fue editada por un proyecto llamado el archivo Usted no está aquí, que es un proyecto de Joaquina Canifru de Chile, y ahí tiene documentados bastantes mapas sonoros que se han desarrollado en la Via Yala. En esta revista hay una muestra un poco más corta de lo que en su página web había. Lamentablemente la web ahorita está como cortada. Esperemos que regrese pronto, pero ahí hay una referencia a proyectos interesantes. A ver, voy a destacar algunos que estaban ya aquí. Bueno, esta es la revista, la que les había mencionado aquí. Disculpen la lentitud del navegador. Bueno, aquí hay un proyecto que se llama audiomapa.org, también lo voy a poner aquí. Es un proyecto que también está vinculado a Sonami, y es un proyecto que ha de tener al menos unos 8 años. Ya existía en el 2013, no le he hecho mucho seguimiento
o sea, no tengo muy claro ese dato, pero tiene una enorme cantidad de data, principalmente, bueno, a nivel europeo, pero principalmente a nivel sudamericano. Es una plataforma desde la que cualquier persona puede aportar registros, ¿no? Está conectado a un mapa de Google Maps que permite geolocalizar los sonidos, ¿no? Dependiendo de qué lugar queramos escuchar. Es posible descargarlos, los sonidos, todos están con... Ah, bueno, ahí se manifestó uno. Es una plataforma muy, muy interesante desde ambas partes, ¿no? Como una plataforma a la que nos podría interesar aportar, porque es como un buen paquete de aportaciones, digamos, lo que hace el proyecto muy potente, y también por la posibilidad de tener registros para otros proyectos, ¿no? Porque están hechos con licencias, con una licencia Creative Commons, los registros, de manera que podemos reutilizarlos casi de manera libre. Bueno, les voy a pasar enlaces por acá, porque por alguna razón mi navegador se puso lentísimo. Acá hay un par más de mapas sonoros interesantes, uno que es el mapa sonoro humano, que es un proyecto de Alejandro Albornoz, también de Chile, cuya intención es recopilar las formas de hablar, ¿no? Acentos, palabras particulares de algunas localidades, ¿no? Como una forma también de ser una especie de museo sonoro. Y bueno, un mapa sonoro de Uruguay, que también está bastante, diríamos, enfocado en ese territorio. Y para último, bueno, aquí también hay uno interesante que es de Valentina Villarroel, que es Alcún, que acá está planteado como una especie de disco, que es un mapa sonoro de humedales, de los humedales de la región Biobío, de muchos lugares de la región Biobío, y que también es una forma de conservar, digamos, el patrimonio acústico de esta zona, que también está en peligro. También tiene unos interesantes métodos de registro, porque consiste más o menos en sembrar micrófonos en distintas partes de una zona natural y luego irte, ¿no? Para que tu presencia permita, tu ausencia, mejor dicho, o la ausencia de quien lo está haciendo, permita que haya un flujo en la naturaleza que active esos sonidos que precisamente nuestra presencia humano-occidental está, digamos, anulando. Y casi para finalizar, les quería mostrar otro proyecto, bueno, que está vinculado a lo que queríamos hacer en esta charla, en este taller, que se llama Otras Escuchas, que es un proyecto de la simetría de la plataforma para la que trabajo. Y, y este mapa sonoro, también podríamos llamarlo, busca hacer registros en base precisamente a los micrófonos que ahorita hemos explorado, ¿no? Bueno, principalmente el hidrófono, este pequeño de acá, hidrófonos de este tipo son los que nos han servido para hacer estos registros. Y este micrófono muy peculiar, que no tiene nombre o no lo conozco el nombre, porque yo siempre lo conocí o lo he sabido como micrófono electromagnético, pero eso no he podido encontrar en Google como tal. Existe este micrófono que también es, digamos, comprado, ¿no? Está desarrollado por una marca que se llama Radio Shack, que acá ya está casi invisible, pero estoy seguro que decía Radio Shack. Y también tiene sus versiones, diríamos, libres, hackeables, como este de aquí, que está construido con un inductor. ¿Dónde está? Con un inductor que es una pieza muy parecida a un condensador y que lo que hace, bueno, ahí simplemente son dos patitas conectadas a un cable,
y lo que hace es pues, convertir en impulsos eléctricos las vibraciones que recibe del campo electromagnético. ¿Ya? El proyecto Otras Escuchas comenzó en la ciudad en la que vivo actualmente, que se llama Cusco. Aquí en Cusco hay mucho discurso sobre la idea de la energía del Cusco, ¿no? El Cusco en su nombre quechua, que es Cusco, supuestamente significa ombligo del mundo o centro del mundo, y turísticamente está vendido como un lugar de enorme capacidad energética. Entonces, a partir de esa curiosidad, hicimos registro electromagnético con este micrófono que les he mostrado, con estos dos micrófonos, y este pequeñito, utilizando un amplificador de la señal, registros en varios parques arqueológicos, ¿no? Aquí está el de Mesa Redonda, el del Templo de los Monos, el del Templo de la Luna, el del Complejo Arqueológico de Genjo. En Arequipa hay, bueno, desde un cable de audio, que es una práctica, desde un río, y esta herramienta, Otras Escuchas, pretendía ser también como una posibilidad de ejecución, ¿no? Nos proponíamos la posibilidad de ir activando los registros, ¿no? Y comenzar a escuchar el espacio electromagnético en estos lugares, ¿no? Y tal vez jugar con los volúmenes. No, tal vez también aprovechar los del agua. Hay muchos más sitios arqueológicos. Agua también. Y bueno, aquí quedan un par de informaciones. Bueno, entonces más o menos eso es la idea que intentaba compartirles hoy día, de las experiencias que más o menos han acercado a estas posibilidades y que nos invitaban un poco a entender cómo es posible la escucha hoy, no de una manera absoluta, obviamente, sino como una posibilidad a partir de estas herramientas que están a mano, de entender los procesos biológicos de nuestro propio cuerpo, porque también nos parece claro de que las tecnologías hoy, electrónicas, sean las que sean, están inspiradas en la naturaleza, ¿no? En las aves, en los animales, en nuestro propio cuerpo. Entonces, ese entendimiento también contribuye a salirnos del papel, diríamos, normal. Bueno, si desean hasta aquí hacer alguna pregunta o algún comentario, es súper bienvenido. Marco, bueno, muchas gracias por compartir toda la info, todo el proceso, todo el camino, el recorrido desde la escucha biológica, digamos, propia del cuerpo hasta una escucha como protésica, no sé, extendida, como tecnológica. Súper interesante todo, de verdad que es súper bueno. Yo no quiero decir mucho, quiero saber si alguien tiene algún comentario o alguna impresión, sensación, pregunta, lo que quiera comentar, puede abrir su micrófono y decirlo, o puede escribirlo acá en el chat, no hay ningún problema. No estamos muchos, ni muchas, pero... Hola, ¿qué tal? Podía comentar algo. Soy realizador audiovisual, que usualmente me
me estoy dedicando más al documental ahora último y la verdad hubiese querido escuchar esta charla mucho antes porque el diseño sonoro es algo que me interesa mucho, ¿no? Si bien yo me desarrollo un poco más en fotografía, siempre quiero estar metiendo manos de dirección en la postproducción de sonido, el diseño sonoro. Entonces, en febrero era un documental que era sobre unos nadadores del Ruta Olaya, nada más a mar abierto desde Chorrillos hasta la punta, y tenía unas ideas de comenzar a captar ideas, perdón, tomas con GoPro por debajo del agua, básicamente por poder sumergirme, ¿no? Una cuestión visual puramente. Pero ya en edición comencé a captar el sonido de la GoPro, el vacío que generaba por la misma jaula y por estar bajo el mar, y otras tomas que hice en piscina también para generar otras sensaciones. Y comencé a usar bastante el sonido mismo del mar, de la GoPro, así tal cual, como fondos sonoros y demás. Y bueno, ahora creo que hay mapas sonoros y esos sonidos electromagnéticos incluso, o el hidrófono que lo descubrí después recién de casualidad también buscando bibliotecas, es como que se amplía mucho más la visión, ¿no? Incluso, y siendo que un documental podría aportar incluso mucho más. Entonces, como que he hecho gracias por esta súper breve charla, pero la verdad me ha abierto bastante los oídos, digamos, ¿no? De manera conceptual y qué se puede lograr. Entonces, sí quería comentar eso de la GoPro que me pareció súper interesante y con los hidrófonos creo que es algo mucho más fino, incluso, ¿no? Las brazadas, porque el mar suena distinto cuando estás bien adentro, cuando estás cerca de la playa. Las olas no son iguales, entonces esa diferencia no la pude explotar tanto como hubiese querido. Entonces, eso lo quería comentar. Fue un poco largo y random mi comentario, pero gracias. Gracias, José Carlos. Sí, es muy, precisamente esto era el punto, ¿no? Como todas estas posibilidades nuevas que van surgiendo, que son una especie de conjunción entre las posibilidades tecnológicas y también nuestra propia atención que tengamos a ellas, ¿no? También era un poco una invitación a no ser o a no asumir este rol pasivo ante la tecnología, como simplemente de consumirla, sino de aportar desde nuestras posiciones en su desarrollo, que es algo que también es accesible, ¿no? Que no significa ni un estudio complejo, simplemente una curiosidad y una intención, ¿no creo? Claro, una aproximación distinta de todas maneras. Gracias nuevamente, estuvo súper interesante. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, tenemos el espacio, digamos, para poder hablar. Les quería comentar también que la charla la estamos grabando y a quienes están acá les vamos a enviar el registro por mail, pero también les vamos a enviar los enlaces que Marco compartió ahora en el chat para que los puedan tener a la mano también, si los desean ver. Y el día de mañana, bueno, Marco va a realizar un taller de 4 encuentros, que son cada martes, digamos, durante este mes de mayo, a partir de mañana. Así que, bueno, si alguna o alguno está inscrito, pues sabe como los tiempos, los horarios y todo, pero si a alguien le interesa, pues puede escribir también, participar, digo, al taller, puede escribir también al mail de Latinoamérica para poder conversar y mandarle los enlaces y puedan inscribirse, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene un comentario o algo que quiera decir. Si no, podemos ir cerrando. Marco, no sé si quieres decir algo finalmente. Bueno, agradecerles por la atención, agradecerles por haber compartido este espacio y, y eso igual, desde la plataforma en la que trabajamos estamos en una apertura a poder intercambiar, a poder aprender y también poder transferir nuestra experiencia. Les dejo el nombre, bueno, es el nombre, es la web, es el usuario, es todo, con ese mismo nombre en Instagram, en YouTube, en Facebook, y no,
agradecer este espacio y que siempre estamos en apertura a poder compartir lo que nos ha tocado a mí vivir y aprender. Súper, pues muchas gracias. Y bueno, acá en el chat están también agradeciendo los que estamos acá, ¿no? En todo caso, les agradezco mucho, te agradezco mucho, Marco, por tu participación, y también a todas y todos los que se quedaron acá en la charla, pues muchas gracias. Vamos, lo último que quería decir, el último aviso, es que el lunes 16 de mayo es la última charla del ciclo, digamos, y está a cargo de una artista chilena que se llama Bárbara González, y ella nos va a compartir, digamos, también otra mirada sobre, digamos, los temas que hemos estado abordando acá en el ciclo con relación a la sonido, territorio, tecnología, ¿no? Eso. Así que bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias, hasta Adiós. pronto. Gracias. Hasta luego.